Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy estamos compartiendo este segmento con David Chávez, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, ayer tuvimos una cadena presidencial o un mensaje presidencial de 6 minutos, en el cual obviamente dice que todo está perfecto, que todo está bien, agradece inclusive al señor Paul Granda, cuestionadísimo en estos momentos por el tema del IES, de la compra de estas mascarillas con sobreprecio. Agradece a un listado innumerables de funcionarios de él, no da soluciones y por último termina diciendo que él sí es el presidente y que no puede asistir a territorio por su condición, que todos comprendemos, pero lo que no queremos es que vaya a territorio, sino que lidere el, esta crisis sanitaria. Entonces, eso queríamos preguntarle a David, ¿qué te pareció a ti este mensaje presidencial en el momento en que estamos viviendo? Muy buenas tardes, David. César, ¿cómo estás? Buenas tardes con las amigas y amigos que nos escuchan y nos ven. Lamentable, quizá el mensaje más lamentable que hemos tenido que presenciar del presidente Moreno en una secuencia ya consabida de mensajes lamentables. O sea, es difícil encontrar una intervención en la que Moreno, o una intervención de la que podamos decir al menos es una intervención rescatable. O sea, si encontrábamos una que podríamos decir es rescatable, ya sería bueno. Estamos acostumbrados a sus declaraciones lamentables, vergonzosas, pero la de ayer creo que fácilmente se clasifica como una de las peores, realmente, quizá la peor. Y por una razón. Moreno evidenció ayer con toda claridad que no nos tiene el más mínimo respeto como ciudadanos. Ayer salió a decirnos una cantidad de idioteces y mentiras en la cara, en cadena nacional, lo vimos todos, sin inmutarse. O sea, voy a ponerte solo un ejemplo de los que a mí me ha sorprendido más. Bueno, dos en realidad, de esa cadena. La primera, esta charada, esta burla de que él y su equipo se reúnen todos los días a las 4 de la mañana. ¿Habrá un ecuatoriano o ecuatoriana que viva en este país, que esté medianamente informado de cómo opera el gobierno, que sea capaz de creer semejante mentira? Y la otra, que me pareció delirante, cuando el señor se quejaba de las sabatinas de las cuales él fue parte cuando era parte del gobierno del que tanto denosta todo el tiempo. Y ahí solo habría que añadir lo que ha dicho alguna gente en las redes. Lo que hay que recordar es que las suyas eran las sabatinas más aburridas que uno podía tener en aquella época. Tomo estos dos como parte de los ejemplos de esta payasada siniestra que es el gobierno. Y creo que Moreno ayer lo retrató de una manera muy, muy fuerte. Y creo que el problema que tenemos con el gobierno es que no es solo una payasada, no es solo una bufonada, no es solo una jorga de malos payasos haciendo chistes o haciendo malabares. Está el otro lado, son una payasada siniestra, como he dicho. Y ahí quiero llamar la atención sobre el otro aspecto que tuvo esa intervención de Moreno anoche, su prepotencia. Y esto me lleva ya un poco más a lo de fondo. La prepotencia con la que hablan él, sus ministros, como la señora responsable de las muertes en octubre, por ejemplo, o como el señor que tiene a su papá en la embajada de España haciéndonos quedar mal todo el tiempo, cada vez que abre la boca igual, hijo y padre, etcétera, todos estos, el señor ministro de Economía, que es un amanuense, un copista, como se decía en la Edad Media, de lo que le dicen los ideólogos de los banqueros que quebraron este país en el 99. Y la prepotencia que tienen todos habla de una cosa que es la que a mí me parece preocupante.
de la seguridad que tienen de que van a quedarse en el poder y van a seguir gobernando y van a tomar todas las decisiones que les parezcan sin que se les mueva un pelo de aquí en adelante. Esta situación que es un tanto abrumadora para la mayoría de nosotros, de que a pesar de la gravedad de la crisis a la que nos han conducido, ¿sí?, ellos solitos, aquí no hay ese jueguito, esos artilugios a los que acostumbran de es que el gobierno anterior, no, aquí los responsables de la situación que estamos afrontando son ellos, nadie más. Ellos y obviamente todos sus alcahuetes, ¿no? Todos los que los apoyaron para llevarnos acá y que ahora se bajan al vuelo de la camioneta, ¿no? Entonces me parece que ese es el otro lado preocupante. Esto habla de un gobierno, ya lo vimos también en octubre, un gobierno que está sólidamente anclado al poder y que tiene soportes y aliados muy poderosos que lo van a sostener por lo funcional que es a sus intereses. Esa fue la sensación para mí un tanto más desoladora, el hecho de que la trayectoria autoritaria que ha tenido el gobierno y que continúa no va siquiera a revisarse, sino que va a profundizarse durante este tiempo y de manera dramática van a aprovechar la crisis humanitaria, económica, social, política, crisis en todos los órdenes, ética, intelectual. O sea, si este gobierno representa algo es la pavorosa crisis intelectual en la que nos encontramos en el país. Todo eso no va a cambiar porque el gobierno tiene poderosos aliados que al parecer están muy coaligados en la intención de sostenerlo, de seguirlo sosteniendo. Ojo que esto ya viene de mucho antes. Claro, pero ayer también nos sorprendió en la tarde, bueno, desde la mañana hasta la tarde que estuvo el ministro de Finanzas en la Asamblea Nacional, que al parecer el gobierno ya no tiene ese apoyo político en la Asamblea y ahí entendemos por qué esta campaña de desprestigio que se ha lanzado contra la Asamblea. Porque desde la amenaza que hace la señora Romo, al decir que ahora ya la economía está en manos de la Asamblea y que no esperan que les defraude, el día de ayer hasta los aliados del gobierno, los mismos de AP, dijeron que ya no es posible crear una crisis política dentro de una crisis sanitaria y que no están de acuerdo con ninguna de las supuestas medidas que se van a enviar en la ley económica urgente. Vimos eso y también vimos que un ministro de Finanzas, pues suelto de lengua, nos mintió a todos también, indicando que se ha dado un montón de plata a salud y todo lo demás. Pero ¿tú qué opinas de este desmarque de las de AP hacia el gobierno? Mira, ahí quisiera detenerme un poquito en explicar, para no caer en engaños, digamos, ¿no? En explicar un poco cómo juega este tipo de Estado que Moreno y sus aliados volvieron a traer a funcionar en el país. Este Estado del reparto, ¿no? Este Estado en donde tienes un gobierno débil que lo único que hace es mediar en torno a las presiones que hay de todos los grupos de interés, repartiéndoles pequeños pedazos de poder y pequeños pedazos de poder a ciertos sectores, como las organizaciones sociales, los partidos de izquierda, etcétera. Los grandes pedazos de poder a las élites económicas, a las élites políticas, etcétera. Pero al final, repartir a todos para que todo el mundo esté contento y esté tranquilo. Como eso se basa, porque además eso es parte de la estructura de esa estrategia de Estado, o sea, no podría ser de otra manera, y basta ver la historia política del Ecuador para saber que eso ha sido así. Como eso se basa en un gobierno débil, el gobierno no tiene ninguna capacidad, ninguna, de imponer sus propias decisiones, de generar planes de más largo plazo o de articular acuerdos entre los distintos actores a los que favorece a partir de una idea, de un principio o de ciertos principios de un pacto global, ¿no? Eso no puede, solo puede repartir. Es un gobierno débil, por tanto, insisto, ¿no? Piensan ustedes, esto lo hemos visto miles de veces, lo vimos con Alfredo Palacio, lo vimos con Lucio Gutiérrez, con el interino Alarcón, con Durán Bazén, lo hemos visto miles de veces, ¿no? Son gobiernos secuestrados por las élites, esa es un poco la figura, ¿no? Por las élites y por otros sectores. Entonces, en esa lógica, lo que se establece es una permanente situación de tensiones internas para lograr reacomodos en la lógica del reparto y en la lógica de la distribución de beneficios y favores
y espacios de poder y beneficios económicos del lado del Estado. Entonces, pensemos en que no es novedad que ciertos actores aliados del gobierno, aliados permanentes del gobierno, empiecen ahora, porque sí es ya además, se ve como muy feo, digamos, salir a apoyar las salvajes medidas neoliberales del gobierno. Pero me parece que esos son mecanismos para lograr posicionamientos distintos en el mismo pacto, no romper el pacto, eso es lo que quiero decir, hay un pacto, no rompemos el pacto, sino que reacomodamos el juego de fuerzas al interior del mismo pacto, ¿sí? ¿Cuál es el pacto fundamental? Mantener ese estado de privilegios y prebendas. Sí, por eso, lo voy a decir solo de paso, llama mucho la atención el silencio casi sepulcral de ciertos sectores del sindicalismo, de ciertos sectores de izquierdas, que para empezar tienen funcionarios en el gobierno. Es decir, hay partidos de izquierdas que tienen altos funcionarios en el gobierno y que están vinculados a las centrales sindicales, que son los mismos partidos que le daban consejos al gobierno en octubre de cómo desactivar y sabotear la movilización popular y cómo echarle la culpa al correísmo de todo lo que estaba pasando. Entonces, ¿a qué me refiero? En una situación así, no es que hay un acuerdo nacional, no, hay un juego permanente. El único acuerdo es, tenemos aquí una cancha marcada y aquí no nos vamos a salir. Pero en esa cancha marcada, el que tiene más fuerza es más hábil, etcétera, el que le puede poner el pie al otro, gana más espacio de poder. Y me retiro cuando creo que algo me va a perjudicar. Es el caso del Partido Social Cristiano. Recuerden que el Partido Social Cristiano en octubre, también en un primer momento, pareció tomar distancia del gobierno. Y alguna gente, muy apresurada, creyó que ya se había roto el pacto entre el gobierno y los socialcristianos. Días después, apoyos de la embajada de por medio, los socialcristianos estaban dándole refugio a Moreno en Guayaquil. Ahora estamos en una situación exactamente igual. Piensa luego de octubre, ¿no? ¿Recuerdas cuando mandaron la Trole 4 y el Partido Social Cristiano también tomó distancia, votó con la Revolución Ciudadana a alguna gente que le gusta algo así como, no sé, el reality show de la política, o se inventa cosas como del reality show? Dijo que ya, lo que dicen siempre, ¿no? Lo que acabaron de decir hace poco por las declaraciones de Correa, hay un pacto entre el correísmo y los socialcristianos. No, hubo una coincidencia porque los socialcristianos estaban haciendo este juego. Si hay alguien que conoce de este juego, son los socialcristianos. El juego de ellos nunca se ensucian. O sea, no tienen la torpeza de Lazo de haber aparecido así tan abiertamente aliados al gobierno. Siempre están tras bastidores. Y parte de ese juego es en ciertos momentos, cuando uno puede salpicarse mucho de estiércol político, y en este caso con este gobierno, eso es muy probable estando cerca de este gobierno, los socialcristianos toman distancia, cierta distancia, no rompen. Créanme, amigos, amigas que nos ven, créeme, César, cuando los socialcristianos rompen realmente con un gobierno, ese gobierno se cae. Y ese no es ni de lejos el escenario. Claro, o sea, sí, pues eso es lo que vivimos con Lucio Gutiérrez, por ejemplo, cuando a él le quitaron el apoyo, se cayó. Y así de simple. Claro, pero obviamente por esas declaraciones de los asambleístas de AP, inclusive los periodistas aliados del gobierno, los pautados que les llamamos nosotros, inclusive preguntaban, ¿y dónde está el presidente? Se huele ya a muerte cruzada. O sea, advertían algo así. Y en la noche, pues obviamente el mensaje del presidente es, el ratito aquí estoy, yo soy el presidente, yo mando, o sea, hasta ahí, o sea, ya digo, o sea, como tú bien dices, puede ser este juego en el que nos están metiendo mientras nos quieren desviar de lo realmente importante, ¿no? Que es la falta de tino en el manejo de la crisis sanitaria. O sea, sí, mira, yo no sé, no quiero decir que esto sea un montaje o que están haciendo, esto es ya muy conspiranoico, digamos, ¿no? Claro. Que todo es solo una farsa. No, yo creo que ahí hay conflictos reales. O sea, precisamente lo que dices, ciertos propagandistas del gobierno, ciertos políticos, el mismo pronunciamiento de la Asamblea, los cuestionamientos de gran parte de los asambleístas a Richard Martínez ayer, etcétera, dan cuenta de que ahí hay ciertos conflictos que no sé si son precisamente los del gobierno, me parece que son conflictos de sus aliados, que pensando en que se vienen las elecciones del próximo año, pensando en que
Cualquiera que se ha juntado a Moreno durante esta crisis ha terminado muy mal. Están tratando de calcular cómo pueden reposicionarse y tratar de mostrar críticas al mal manejo que el gobierno ha hecho. Es decir, salvo ciertos influencers y ciertos periodistas que ya realmente o están muy pautados o son muy tontos, pueden defender este gobierno, es decir, nadie lo va a defender. Sus aliados tienen que tomar distancia. Ahora, ¿ese es un problema de fondo en la política ecuatoriana en este momento? Me parece que no. Y me parece que no porque el gobierno tiene como característica central su poca importancia por el capital político y la legitimidad democrática que pueda tener en su gestión de gobierno. No les interesa. O sea, si tienes a un presidente saliendo a decir lo que dijo anoche, en el tono en que lo dijo, lo único que te muestra eso es que este es un gobierno al que no le interesa acumular legitimidad política, apoyo popular, porque todos saben que están enterrados políticamente, todos saben que en términos estrictamente políticos, de política democrática, digo, ¿no? De poder aspirar a hacer una carrera política, a ganar elecciones, a quedarse un tiempo en la política nacional, los funcionarios de gobierno están sepultados. O sea, el único que medio tenía una proyección, y una proyección exigua, una proyección ridícula, digamos, de tener alguna posibilidad política, que era Otto Sonnenhausner, con esta crisis ha quedado como lo que es, un señor que no sabe dónde está parado y que lo único que hace es tomarse fotos y hacer publicidad. No tienen nada más, no tienen que perder. Yo lo he dicho repetidamente, lo he dicho aquí también en tu espacio, por eso son peligrosos, porque no tienen nada que perder. Y eso es, digamos, buena parte de lo que ha ocurrido en estos 3 años se explica por eso, ¿no? Si tienes un gobierno de funcionarios que no tienen nada que perder, que no están apostando a nada, son el mejor negocio para los sectores que lo apoyan, que sí tienen que perder, pero que no quieren ensuciarse no quieren hacer el trabajo sucio. Voy a ponerlo de esta manera. Este es un gobierno que hace muy bien el trabajo sucio de sus aliados, que son los que realmente tienen interés en el largo y en el mediano plazo en lo que hacen estos mercenarios del gobierno de Moreno. Es decir, ninguno, yo no creo que Nebot, que ya está sepultado en buena medida, Lasso, que más o menos lo está ahí en terapia intensiva en términos políticos, pero ninguno de esos aliados sería capaz de asumir el gobierno y tomar una medida como suspender el pago de salarios por 3 meses. ¿Quién lo puede hacer? Este gobierno. ¿Quién se va a ensuciar las manos? Es un poco lo que podríamos llamar el síndrome Diana Salazar, ¿no? Que en el fondo a mí me apena mucho. O sea, tomaron a esta chica, la pusieron ahí sin tener el perfil para estar en la fiscalía, para que les haga el trabajo sucio. Dime cuál de los abogados, inclusive los que escriben las sentencias, claro, ¿quién de ellos va a firmar una sentencia o va a firmar una acusación como las que hace Diana Salazar? Y se va a jugar su prestigio con lo que hace Diana Salazar. Ninguno. Pero tener a alguien como Diana Salazar es sumamente útil, ¿sí? De igual modo, o sea, es muy útil tener a un gobierno como Moreno para las élites empresariales, para los banqueros, para las élites políticas y para otros sectores, la prensa, ciertas organizaciones sociales, ciertos partidos de izquierda. Es muy útil porque Moreno hace el trabajo sucio. La persecución al correísmo, que es otra cosa que los aúna a todos, va a continuar, se va a profundizar y se va a recrudecer. Pero van a tener que atropellar aún más de lo que ya han atropellado el orden institucional y el Estado de Derecho para triturar de una vez por todas al correísmo. ¿Qué actor político puede hacer eso? Les ha costado mucho llegar a este momento, como para en este momento pensar en pelearse entre ellos y abrir la puerta para que el correísmo se fortalezca en términos políticos. Eso no lo van a hacer. Si hay algo que todo el tiempo los vuelve a juntar es la necesidad de exterminar al correísmo. Y como todavía la tarea está pendiente, eso les va a tomar aún tiempo. Entonces, me parece que en ese juego, digo, es complejo entenderlo, porque es una lógica compleja, pero que no es nueva. O sea, en el Ecuador ha ocurrido, como digo, por mucho tiempo. O sea, recuerden al final que las tensiones, voy a poner otro ejemplo, las tensiones que había en torno a la crisis financiera con Maguad en el 99 fueron encubiertas mientras no había conflictos muy fuertes.
Si recuerdas la famosa marcha de los Crespones Negros, cuando Febres Cordero estaba al frente de la marcha defendiendo a Fernando Azpiazu, esa era una medida de fuerza dentro del pacto. Había un pacto entre los socialcristianos y la democracia popular en el gobierno, eso era evidente. Porque así funciona, ¿no? Es una lógica de presiones. ¿Quién es más fuerte? Desde la derecha hasta la izquierda se aprendió que así es como funciona el juego político en el Ecuador. Salir a hacer una marcha gigantesca era un modo de presionar al gobierno para que el gobierno favorezca al sector bancario costeño que estaba representado, guayaquileño particularmente, que estaba representado en Fernando Azpiazu. Y recuerda que también ahí desviaron la atención de la crisis con el tema del federalismo, ¿no? Exactamente. O sea, es ese juego permanente. No, yo recuerdo inclusive, para mí siempre la sensación fue que lo de Mauad se resolvió en las últimas horas. Porque la primera vez que, bueno, en ese tiempo no había Bob Esponja, no me acuerdo cuál era el dibujo animado que pasaban. Pero recordarás que ya cuando había mucha gente en la calle y empezaron ya las manifestaciones muy fuertes, los medios de comunicación encubrían lo que pasaba con Mauad, como lo hicieron después con Gutiérrez. Con Gutiérrez fue todavía más evidente. Con Gutiérrez había un pacto todavía más fuerte. Pero bueno, el momento en que estas cosas se desfiguran es cuando ahí sí se rompe el pacto, los socialcristianos se hacen a un lado y cae Mauad, y ponen a Noboa, ¿no? Los socialcristianos. Es decir, esos son los juegos. Ese es el escenario que yo no veo en este momento, y no lo veo porque las condiciones, en todas las comparaciones que he hecho, hay que tener en cuenta que las condiciones de este momento político son particularmente diferentes. O sea, las élites no están pensando en salidas que al menos disimulen ser democráticas, como era antes, que al menos usaban el Congreso para declarar loco al presidente y sacarlo, o para hacer estas jugadas de mayoría y sacar al presidente y nombrar otro presidente, dar apariencia de decisiones democráticas. Me parece que eso ni siquiera eso ya está, es parte de la nueva estrategia de las élites. Es decir, aunque hay similitudes, yo creo que ha habido una transformación muy fuerte en estos 3 años de esa forma de hacer política y hacer gobierno y gestionar el Estado y las funciones del Estado, que hace que en este momento el sentido que tiene la gestión política es de un carácter autoritario más bien, y ya sin ninguna mediación de carácter democrático. Entonces, es lo de la propia Asamblea. O sea, la Asamblea no ha funcionado por culpa del Ejecutivo. La Asamblea no ha hecho nada en todo este tiempo, no hizo nada en la crisis de octubre. En esta crisis timorata y tímidamente se despiertan recién ahora, después de un mes de cuarentena y de un mes de esta gravísima crisis. Tienen ciertas pataletas ahí para mostrar que tenemos que recordar todos los ecuatorianos, el legislativo es el primer poder del Estado, ¿no? La función, como dice la Constitución de Montecristi. Es el primer poder, es donde está concentrada la mayor parte del poder, y digamos, en todo diseño institucional moderno, el legislativo es el centro del poder político. Aquí pareciera tener menos poder que un notario de quinta categoría. Y el problema radica en que el nexo, lo que es curioso, ¿no? Esas paradojas que tiene la política ecuatoriana, lo que tanto se quejaban del gobierno de Correa, que la Asamblea es un apéndice y no sé qué. El problema actual es que la Asamblea no hace nada, está absolutamente detenida, no tiene ninguna capacidad de incidir en la política porque es un apéndice del gobierno. Pero claro, a nadie se le ocurre decir eso, y lo único que hacemos es decir, los asambleístas son unos vagos que ganan mucha plata y hay que bajarles el sueldo. Pero preguntémonos por qué la Asamblea no ha funcionado. ¿Quién tiene el control de la Asamblea? Y quien tiene el control de la Asamblea es el Ejecutivo. Pues que aquí, yo creo que hay un juego ahí, ya más en el plano de, digámoslo así, la simbólica de la política. Creo que hay un juego en estas intervenciones como la de Moreno de ayer. Es el juego de hacernos creer que es un gobierno, que lo es un gobierno de incompetentes, todo lo que sabemos, pero crear esta imagen de que no hacen nada, de que no son capaces de tener el control de nada, ni mucho menos. No son capaces de dirigir el Estado para favorecerlo a la mayoría, para resolver los problemas tan graves que estamos afrontando, sí. Pero son muy capaces para concentrar el poder y favorecer al pacto que los tiene en el poder. Eso lo han demostrado a la sociedad, para eso son súper hábiles. O sea, si pusieran ni siquiera la mitad, la cuarta parte del esfuerzo que han puesto para perseguir al correísmo en resolver la crisis humanitaria que vive Guayaquil, por ejemplo, lo habrían llevado bastante mejor que lo que la han llevado.
Entonces me parece que ahí hay que leer muy bien eso. Hay prioridades del gobierno en las que son tremendamente eficaces para lograr resultados y otras prioridades que no, que somos la mayoría de nosotros, que somos la mayoría de los que votamos por esta gente, bueno, ya no por esta gente, por Moreno, etcétera, etcétera, en el ánimo de tener una idea de bien común, de un cierto bienestar colectivo, etcétera. Nada de eso está en las prioridades del gobierno. Esa es la condición básica. Entonces, insisto, me parece que en este juego de fuerzas, de presiones, etcétera, lo que se está buscando es lograr mejores posiciones. Suelen decir los negociadores que se especializan en marketing y esas cosas, ¿no? O sea, siempre hay que pedir más para poder conseguir la mitad, digamos, ¿no? Es más o menos esa la lógica. Yo creo que todo el mundo está en eso. Los empresarios salen a decir, no, las medidas no son suficientes. Yo no sé qué es lo que están esperando los empresarios. Creo que lo que quieren es que el gobierno salga a decir que de aquí en adelante queda suspendida la libertad laboral y los trabajadores libres y volvemos al régimen de la esclavitud y pueden ponerle un grillete a su trabajador para que se quede en la fábrica sin pagarle nada. Yo creo que es eso lo que están esperando los empresarios. O sea, les están anunciando la posibilidad de dejar de pagar salarios, insisto, que es gravísimo, y la Asamblea ha tenido también una cierta crítica, pero habrá que ver hasta dónde pueden detener esto. Y los empresarios presionan porque se les permita todavía más, despedir más gente, no sé qué es lo que quieren. Han dicho que vamos a entrar en un régimen de excepción. O sea, si eso es lo más cercano que uno puede tener una dictadura, un régimen en donde la ley no funciona. Gracias a las recomendaciones de Augusto de la Torre, ¿no? De ese señor responsable de la debacle financiera del 99. Exacto. Gracias a ese señor están diciendo que entonces vamos a entrar en un momento en que la ley no va a regular las relaciones laborales. Y aquí no pasa nada. Me parece, insisto, en que las tensiones son mínimas en ese sentido. O sea, espero equivocarme. Sería bueno que haya una tensión más fuerte y desde la Asamblea se presione por una salida democrática, porque se respeten los derechos de los trabajadores, los derechos humanos básicos de los trabajadores, porque se garantice que quienes han ganado no ahora, no ayer, durante los últimos 15 años, las empresas que han ganado tanta plata, gracias al crecimiento de la economía, puedan devolver un poco del esfuerzo colectivo que les hizo ganar tanta plata, porque si esta crisis ha dado una lección, no solo en el Ecuador, en el mundo entero, es que tenemos que dejar de comernos ese cuento tonto de que los empresarios son los generadores de riqueza. Estamos viendo cómo sin los trabajadores no son nada y cómo además, cuando están en problemas, lo que buscan es esquilmar a los trabajadores y esquilmar al Estado. Claro. Es momento de ponerlo al orden, pero no tenemos un gobierno capaz de hacer eso. El señor Richard Martínez, que lo que hace es tomar dictado de lo que le dicen los ideólogos de los banqueros, ¿qué capacidad puede tener para poner en orden al sector empresarial y bancario? ¿Qué capacidad? Es de risa ese señor. Claro. Pero ahí está le mantienen ahí y claro, como es útil. Ahora, soluciones constitucionales hay, o sea, no solamente el tema de estarnos hablando del 148 de la muerte cruzada, porque hay el 130 de la Constitución que habla del artículo, el numeral 2, sobre la grave conmoción que estamos viviendo, y ese sería un punto en el que la Asamblea debería trabajar, ¿no? El artículo 130 de la Constitución, numeral 2, por grave conmoción social, lo que se está viviendo en Guayaquil. Ahora, tú, con todo esto que está viviendo Guayaquil, ¿tú no crees que pueda reaccionar la gente en Guayaquil luego de la pandemia? Porque ya estamos viendo gente que está recogiendo comidita de la basura. O sea, lo que tanto temían de que íbamos a transformarnos en Venezuela y todo lo demás. Hoy estamos viendo ya en imágenes, en videos, en nuestro Twitter está un video justamente de una persona que le encontraron escarbando en la basura porque él dice, ya no tengo qué, y tengo que ir a vender algo. Entonces, ¿no crees que esto va a crear que en Guayaquil haya una explosión social? Mira, bueno, no he visto el video. La verdad es que ya las noticias son tan dolorosas que a veces uno ya no piensa que es lo inimaginable o lo que pensábamos que era inimaginable ha ocurrido en el Ecuador, ¿no? O sea, como te digo, no he visto este video, lo que me acabas de contar es desgarrador, más allá de las ya desgarradores imágenes que vimos de lo que ocurrió en Guayaquil hace unas semanas. Ojalá el gobierno nos salga a decir que es una fake news de los troll centers, una fake news de los troll center correístas, ¿no? Como han dicho de todo lo que sea cuestionamiento del gobierno. Y que hay que agradecerle a Cascabelito.
Ah, el señor aquel, sí, por Dios. El problema es que sí, más allá de que uno pueda hacer comparaciones con las crisis anteriores, es indiscutible que esta es la peor crisis que hemos afrontado, no solo en este gobierno, desde hace mucho tiempo. El problema radica en la incompetencia del gobierno en ese sentido. Es decir, lo hemos visto, a ver, el gobierno es incompetente, se burla de nosotros. Yo insisto en que lo que salió a hacer ayer Moreno fue burlarse, fue tomarnos el pelo, o sea, fue decirnos: ustedes pueden estar todo lo indignados que quieran, pero a mí me importa un comino. Para usar sus palabras, yo me como un arroz con huevo y a mí me importa un comino lo que ustedes digan. Eso es lo que nos dijo ayer Moreno. ¿Sí? Es lógico, digamos, que si uno piensa en que eso, yo espero, generó una indignación y ha generado todo esto, no solo las declaraciones de ayer de Moreno, todo el manejo de esta crisis. Yo creo que ha generado una gran indignación en el país, es cierto. Creo que las medidas que se están tomando van a generar mayor indignación todavía, es decir, es difícil. Mira, ¿cómo sigues trabajando si no te pagan el sueldo? Y uno entendería que sabes que es posible hacer o que es necesario hacer sacrificios, pero lo que no tiene sentido es que no te paguen el sueldo siendo funcionario público, profesor, etcétera, si no habrían pagado $300 millones por la deuda externa, si no les habrían perdonado miles de millones de dólares a los empresarios en impuestos hace algún tiempo, si no habrían traído tanta deuda externa para favorecer a ciertos sectores importadores y bancarios que se han llevado esa misma deuda externa en esto que los argentinos llaman bicicleta financiera, ¿no? Es decir, entran dólares vía préstamos, ellos, por el Estado, ellos los capturan y los sacan fuera de la economía. Si no fuera por todo eso, perfecto, hagamos el sacrificio que haya que hacer. Lo que no es justo es que aquí la clase trabajadora sea la que se sacrifique, mientras, me refiero a clase trabajadora en el sentido amplio, es decir, porque para mí son clase trabajadora también aquellas personas que yo veo además que están sosteniendo la economía, como el pequeño comerciante que trae productos para vender en su tienda, en su pequeño negocio, el pequeño transportista que está transportando productos, el campesino que está produciendo esos productos, etcétera, etcétera. Todo eso, digo, veámonos todos como somos clases trabajadoras que frente a las megacorporaciones empresariales, frente a los bancos gigantescos y frente al gobierno de los empresarios, estamos en la absoluta indefensión. Digo, para nosotros tendría que ser un objeto de profunda indignación el que seamos nosotros, que no causamos esta crisis, porque la crisis la causaron ellos. La crisis la causaron los empresarios y los banqueros poniendo a su gente a gobernar. ¿O no se acuerdan que hasta el 2017, cuando teníamos un ministro que no era de los suyos, la economía creció y fue el último año en que la economía creció? De ahí en adelante vino la debacle. Entonces digo, es lógico que nos indignemos, es lógico que la gente de Guayaquil que ha tenido tanto dolor se indigne. Ahora, el problema es, pueden estar los mecanismos institucionales, como decías, los mecanismos constitucionales, están desde hace mucho rato. Siendo muy justos, si la ley funcionara, si esa utopía liberal del Estado de Derecho funcionara, el señor Moreno tenía que haberse ido cuando nombró al señor Martínez de ministro. Porque una causal para pedir la revocatoria del mandato de alguien es cuando no cumple su plan de gobierno. Y perdóname, pero poner a Martínez para cumplir el plan de gobierno que tenía Moreno originalmente es cualquier cosa menos coherencia y continuidad. No se ha cumplido nada de ese proyecto de gobierno pero digo, ¿recuerdas cuando hubo intentos de revocatoria del mandato? Una vez que se habían tomado todos los poderes, bloquearon toda posibilidad de una revocatoria del mandato. Ahora, nuestro amigo Verde Soto dijo que no era importante, que no haya cumplido el gran demócrata, ¿no? Claro, el gran demócrata. Los grandes demócratas de este país han sustentado la emergencia de esta especie de dictadura encubierta, ¿no? Es decir, para no decirlo así tan radicalmente, digamos, de esta especie de democracia súper restringida. Porque uno diría, ¿dónde está la democracia en este momento? ¿Dónde? O sea, vemos una asamblea que no sirve para nada, o para muy poco, por el control que el gobierno tiene sobre ella. Entonces, el problema ahí es, yo lo diría, en estricto rigor político, y ahí es donde las cosas se ponen un poco más complicadas. ¿Qué quiere decir político? O sea, en definitiva, a lo que aludo es a la necesidad de tener fuerza acumulada y organización
con capacidad de acción para poder confrontar a quienes tienen el poder y poder exigirles y poder presionarles para que haya transformaciones. Y eso no lo podemos ver porque además lamentablemente estamos en cuarentena. Claro. Pero por otro lado también, y ese es uno de los saldos en contra que nos quedaron de las brillantes estrategias de algunos en octubre, es que acumular la fuerza social suficiente para provocar una movilización como la que tuvimos en octubre es muy complicado en términos sociales. O sea, tiene que haber condiciones muy particulares, muy excepcionales para que se pueda lograr condensar ese nivel de movilización social. Haber desperdiciado como se desperdició, porque, ojo, César, y eso también es doloroso, o sea, porque quienes decidieron salvarle el pellejo a Moreno en ese momento lo hicieron a nombre de no sé qué fábulas y fantasías en contra del correísmo, y miren lo que nos ha costado, mantener este gobierno. Pero bueno, lo digo, volver a tener esa fuerza de movilización de la ciudadanía y demás es complicado, es muy difícil. Creo que el material está, la gente está muy indignada, yo lo puedo percibir. O sea, insisto en que ya es una minoría de gente muy enferma la que sigue defendiendo al gobierno, pero habrá que ver, ahí es difícil también hacer predicciones. Habrá que ver en qué medida eso puede traducirse una vez terminada la cuarentena en una movilización social fuerte para poder sostener, para poder combatir con el gobierno y poder intentar una transición, la que fuese. El problema es que lo que se requería de inicio era que básicamente quienes están directamente ligados a la política en este momento, los actores políticos, tomen medidas, los aliados de Moreno, tomen medidas y obliguen a que el gobierno o cambie de rumbo o dé paso a un nuevo gobierno. Porque lo que se requería y se requiere todavía, creo yo, es poner al mando y poner al frente gente que pueda resolver esto sin los compromisos, sin el caos, sin el desorden, sin la indolencia que este gobierno muestra en cantidades impresionantes. Claro, obviamente el pueblo ecuatoriano tendrá que recordar todo lo que ha pasado en estos días de cuarentena. Como tú bien decías al principio, lo más chistoso es que nos digan que a las 4 de la mañana se reúnen, cuando entre ellos mismos se contradicen en todo porque no tienen ni siquiera unos voceros oficiales. Estamos viendo que las cifras de cadáveres en Guayaquil son mucho más amplias de la que nos dicen. El matemático Illingworth hace un análisis muy simple en el que claramente nos damos cuenta que hay un montón de fallecidos. Todo eso, culparle, por ejemplo, a la gente o decirle que a una persona que por buena voluntad está haciendo ataúdes, decirle que esos son donaciones cuando deberían ellos pagarle como Estado a esta persona para que se ayude. Cosas como esas, o sea, molestan. Pero lo que más molesta es, por ejemplo, la función de ciertas embajadas. La de España, bueno, ya sabemos por quién está manejado. Pero la embajada de Estados Unidos, David, y no sé si te enteraste, la señora Ivonne Baki está haciendo campaña y buscando ayuda internacional en Estados Unidos, pero para las donaciones que está haciendo el candidato Lazo. O sea, no está buscando para el Estado, sino para una persona en particular. O sea, ¿para quién trabaja la señora? Pero es que es a lo que me refiero. O sea, cuando yo digo el Estado es digamos, una figura que quizá es un tanto grotesca, pero la figura que explica cómo funciona el Estado ecuatoriano así es la figura del arranche. Todos los actores políticos que están metidos ahí tratan de arranchar al otro y arrancharse entre sí y arranchar el pedazo más grande, ¿sí? De alguna manera funciona así el Estado. Y por eso es que te puede ocurrir este tipo de cosas. O sea, supe lo de Ivonne Baki, pero no me extraña. No me extraña en absoluto. Nota que Ivonne Baki, hay otros personajes también, Pablo Celi, por ejemplo, varios otros personajes, que han tenido la particularidad de poder estar presentes en gobiernos de distinto tipo desde hace unos 10, 15, 20 años, quizás más tiempo. Yo recuerdo a alguna gente que está dando vueltas en los gobiernos desde el gobierno de Bucaram, por lo menos. Estuvieron en el gobierno de Correa por mucho tiempo. Ivonne Baki fue funcionaria
en una de las decisiones más equivocadas que pudieron tomar, fue la funcionaria a cargo de la iniciativa Yasuní Tete en cierto momento, por ejemplo, en el gobierno de Correa. Y eso muestra lo difícil que es desmontar este Estado, ¿no? Muestra que al final, inclusive, ciertos intentos de tomar distancia, de generar ciertas rupturas, como fue el correísmo, al final de cuentas terminan también transando, ¿no? Terminan también dejando espacios para que ese orden institucional siga funcionando, ¿no? Y es porque los estados funcionan así en todas partes. Los estados son como una capa, un conjunto de capas distintas de estrategias estatales que a lo largo de la historia se han ido acumulando. Es difícil de pronto depurar el Estado completamente y tener un Estado límpido y puro. No, por eso los estados son tan diferentes. Por eso, si uno compara así muy rapidito el Estado del Ecuador con el Estado colombiano o con el Estado peruano nomás, uno encuentra que de pronto son estados muy diferentes. ¿Y a qué se debe? A que estas cosas funcionan así. Hay distintas formas de hacer política que están coexistiendo ahí, ¿no? Pero cuando uno ve personajes de este tipo que perduran a lo largo de la historia política, hay que prestarle atención porque eso está hablando de que ahí hay unas dinámicas de Estado que son constantes, permanentes y efectivas, y por eso perduran. Por eso se quedan tanto tiempo, porque hay una cierta forma de gestionar el Estado, de gestionar la política, que tiene enorme efectividad y que hace que, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, estratégicas, etcétera, estos personajes sigan dando vueltas por ahí, ¿no? Claro, esta era una señora que muy probablemente en el gobierno de Correa se declaraba revolucionaria, capaz, no sé, digamos, y ahora trabaja con el banquero Guillermo Lasso. Pero no es particular de la señora Baquia, a eso me refiero. Ahí hay, haciendo un ejercicio de sociología política, ¿no? No es ni siquiera una cosa solo de la política, es algo que está presente en la sociedad ecuatoriana. Yo sé de un partido político de ultra izquierda que parece que van a hacer la revolución mañana, que como parte de todas estas negociaciones obtuvo puestos de asesores en la asamblea con el bloque de Guillermo Lasso. Y así sucesivamente. O sea, puedes tener un sinnúmero de actores políticos que juegan a estas cosas extrañas, ¿no? Una vez más, o sea, lo que esto demuestra es que el Estado no está interesado. O sea, haber vuelto a la caridad, ese es otro de los problemas. Hemos vuelto a la caridad de los empresarios, que además se las van a perdonar de acuerdo al proyecto de ley que están presentando. Les van a hacer pasar como donaciones que les van a bajar el impuesto a la renta. Claro, pues va a crear crédito tributario. Exactamente, o sea, es impresionante. O sea, es impresionante cómo, insisto yo, nos insultan, nos humillan, insultan nuestra inteligencia todos los días. Claro, el problema, y ahí volvemos sobre el inicio de esta discusión, el problema es que no hay actores políticos, ninguno, salvo el correísmo, porque el correísmo no tiene ninguna incidencia en la trayectoria de poder político de este momento. Por eso es que a mí me parece ridículo que haya esos propagandistas, que dicen que son periodistas, pero son los propagandistas del gobierno, que sigan enfocados neuróticos, obsesivamente, con atacar a Correa, con atacar al correísmo. Con el correísmo no pinta nada en la correlación de fuerzas. El correísmo, yo diría que es el reflejo inverso de lo que es el gobierno, ¿no? El gobierno es un gobierno sin apoyo popular, prácticamente sin apoyo popular, con el repudio popular en medio, pero muy poderoso, porque tiene aliados muy poderosos y ha concentrado todo el poder del Estado, como pocas veces lo hemos visto en la historia política del Ecuador. Yo insisto, que no nos engañe la postura bufonesca de Moreno y sus ministros. Tienen mucho poder y han concentrado mucho poder. El correísmo en este momento es la imagen inversa. Es un movimiento político que tiene un respaldo popular importante, quizá el movimiento político con más respaldo popular, pero no tiene ninguna incidencia real en el juego de poder. Porque rompió todos los vínculos por su propia naturaleza política, ni siquiera por la intención de Correa o los líderes de la Revolución Ciudadana. Es por la propia trayectoria y la propia deriva política que tuvo el gobierno de Correa y el movimiento de la Revolución Ciudadana. Son como las imágenes inversas. Entonces, el único movimiento que ha hablado de la necesidad de una transición como esta es el movimiento, es la Revolución Ciudadana, pero no tiene capacidad de incidencia. Ningún otro de sus aliados, bueno, por ahí vi hace algunas semanas un comunicado de algunos notables de las organizaciones sociales y no sé qué, pidiendo más o menos lo mismo, pero que fue una cosa tan tímida que no creo que haya durado ni siquiera
24 horas en la discusión de algunos grupos chiquitos, además. Pero de los actores que tienen incidencia real en el poder, me parece que ninguno está dispuesto a eso, ¿no? O sea, ninguno está dispuesto a... porque, a ver, abrir una transición democrática supone poner en riesgo los privilegios y los espacios de poder que han conseguido en estos 3 años. Es grave, es doloroso, porque eso muestra que ningún actor político está dispuesto a ceder un poco, porque además no se les pediría mucho, ceder un poco sus privilegios y todo lo que han logrado ganar en estos años para poder enfrentar la crisis, para poder evitar que esto sea peor de lo que ya es, porque evidentemente las consecuencias ya son desastrosas. Ningún actor político está pensando en eso, ¿sí? Y cuando el único actor político que ha dado muestras de que estaría dispuesto a ceder, que es el correísmo y Rafael Correa, sale a decir que podría ceder y que podría inclusive apoyar a un opositor político, a un enemigo político, si es que fuese necesario. Inclusive el propio correísmo le cayó encima diciendo que cómo va a salir a dar el nombre de Nebot. Entonces, eso muestra que tanto a nivel del orden político como a nivel de la propia ciudadanía y de los propios, de nosotros mismos, no logramos dimensionar que este es un momento en donde de lo que se trata es un poco de salvar el país en sus dimensiones más básicas. Y que la bronca política, la más de fondo, viene luego, pero que sí hay ciertos condicionamientos políticos. Yo no quiero caer ni de lejos, porque me parece el peor de los discursos. No quiero caer ni de lejos en esa idea de no politicemos nada, somos ecuatorianos, la unidad. No, esa es la trampa que nos están tendiendo los empresarios para hacer de las suyas durante estos meses y aprovechar de la manera más infame y miserable la crisis humanitaria que estamos viviendo. Aquí hay un componente político básico, y es poner un gobierno que marque distancia de los empresarios, los banqueros y otras élites y pueda tomar decisiones que los afecten. El problema es que aquí no están tomando... Dime, César, ¿cuál es la afectación a los empresarios? Ninguna. El impuesto ese ridículo que les pusieron ellos mismos, Martínez dio las cifras ayer, les va a producir $500 millones. ¿Qué son $500 millones? Uno les podría decir con eso, pues sí, es casi lo mismo que pagaron por deuda externa. Y es mucho menos de lo que perdonaron, ¿no? Muchísimo. Ayer el ministro Martínez decía que todos esos 4.500 fueron a pymes, que no fueron a los grandes grupos, lo cual es mentira, obviamente. Si no, los pymes estuvieran felices y no estuvieran ellos primero saliendo a defender al gobierno, pero no son ellos los beneficiados con esa condonación. Mira, solo por darte el dato, no lo tengo a la mano, evidentemente, pero hay que mirarlo. Digo, porque esto es muy importante, porque además de mentirosos son mañosos, ¿no? Es decir, no solo es que ocultan información, la tergiversan, etc. Siempre dicen eso porque se basan en que cuando se ven los datos gruesos, de entre todas las empresas que entraron en el proceso de remisión, efectivamente me parece, digo, los datos son muy aproximativos, pero me parece que es alrededor del 85% de empresas que fueron beneficiadas por la remisión eran pequeñas empresas y medianas empresas. Ese dato es el que sacan y dicen, wow, miren cómo beneficiamos a las pequeñas y medianas empresas. Lo que no nos cuentan es el dato de fondo, es decir, en términos de volumen, ¿quién se benefició? Y en términos de volumen es completamente al revés. Es decir, el 80%, el 70%, no lo recuerdo bien, favorece a las empresas, al 15, al 10% de las empresas más grandes del país. En cuanto a volumen, es decir, quien más plata, a quien le perdonaron más plata, es a las empresas más grandes, que son una minoría, y el resto, el 15, 20%, se distribuye entre las pequeñas empresas para quienes la remisión en términos ya generales es un chiste al lado de lo que le perdonaron a las grandes empresas. Entonces, claro, en esa trampa porque siempre están jugándonos a eso, es cuando dijeron que el país estaba sobreendeudado, siempre están trampeando, ¿no? Siempre están jugando ahí con artimañas para construir una realidad que no existe. La realidad, al final de cuentas, es que la remisión favoreció de manera absoluta a los más grandes grupos empresariales del Ecuador, que han ganado además, porque lo otro es que si vendríamos de 5 años de pérdidas dramáticas, bueno, ya. Pero no, venimos de, insisto, 15 años en donde, salvo ciertas épocas en que no dejaron de ganar, ¿no? Si uno revisa los datos de las 10, 20 empresas más grandes del país, uno puede ver de los últimos 10 años
uno puede ver claramente cómo estas empresas, todas ganan todos los años. Ganan, ojo, subrayo, ganan, no pierden. Lo que ocurre en los años de crisis en el país, por ejemplo, 2009, 2014 a 2016 y en estos últimos 2 años, es que disminuyen su nivel de ganancias. Pero eso no quiere decir que no ganan. ¿Sí? Es decir, han tenido ganancias constantes durante mucho tiempo. Y ganancias, los grandes grupos económicos de este país han tenido ganancias enormes. Por una razón lógica, ¿no? El Ecuador desde hace unos 20 años se ha ido convirtiendo, que es una tendencia mundial, tampoco es una cosa exclusiva del Ecuador, se ha ido convirtiendo en una economía muy concentrada, ¿no? Es decir, muy pocas empresas enormes concentran la mayor cantidad de los ingresos y las ventas. Piensen solo que las propias cifras oficiales del censo de empresas que se hizo, me parece, en el 2012, hablaba de que alrededor del 10% de las empresas más grandes del país controlan casi el 90% de las ventas y los ingresos empresariales en el Ecuador. Esa es la situación. Entonces, claro, es muy difícil que pensar que si tenemos una economía tan concentrada y esa economía en general crece, no olvidemos que entre 2007 y 2017 el PIB del Ecuador se duplicó. Si una economía crece tanto, es obvio que y está tan concentrada, es obvio que las grandes empresas van a ganar muchísimo dinero. Por supuesto. O sea, no es que ahora porque dejan de vender un mes, quebraron, y tenemos que votar a la gente. ¿Cómo lo están haciendo? Pero claro, vuelvo sobre uno de los argumentos que he tratado de sostener en esta entrevista, César. El problema es que para poder obligar, porque hay que obligar, las empresas de suyo no van a contribuir, no van a devolver, ojo, porque esas empresas ganaron tanto dinero no por ellas solas, no porque el señor Guillermo Lasso sea un genio, o el señor Álvaro Noboa, o el señor Fidel Egas sean unos genios, que no lo son a todas luces. No, ganaron por el esfuerzo colectivo de toda la sociedad. Por todos nosotros haciendo préstamos, comprando cosas, comprando departamentos, casas, qué sé yo. Por toda la gente comprándoles cosas a ellos. Nota que en la crisis están ganando. Las grandes cadenas de supermercados deben estar ganando una fortuna porque se han convertido en el centro de la distribución de alimentos para la gente en la cuarentena. Lo que se les pide ahora es, señores, ya ustedes ganaron muchísimo. Y además ha sido con el sacrificio, porque además ahí, digamos, tenemos que tener una mirada un poco más grande que la de la sola coyuntura. El despegue económico de estos grupos tiene una razón que es fundamental: las remesas de los migrantes después de la dolarización. Porque las remesas de los migrantes se destinaron principalmente al consumo. Y lo que hizo crecer a todos estos negocios fue esa inyección tan poderosa de recursos que la gente que había tenido los sacrificios que ha tenido por irse del país, les permitió conseguir. Lo único que estamos diciendo, o sea, ya les ayudamos a ustedes. Cuando quebraron el país entero tuvo que salir a pagarles 8.000 millones para que salven sus bancos. Nuestros compatriotas tuvieron que migrar e ir a trabajar en condiciones durísimas fuera del país para enviar los dólares que hicieron que los bancos que ahora gobiernan crezcan como crecieron y que las empresas que ahora ganan y han venido ganando de manera impresionante ganen lo que ganan. Lo único que decimos, 20 años después, por favor devuelvan un poco de todo el esfuerzo colectivo que les ha hecho ganar tanta plata. Es lo único. Pero insisto, el problema es que eso requiere una salida política. Eso no puede ser porque al señor Lasso, al señor Sevilla o al señor Egas se le ocurre comprar 4 respiradores e ir a entregarlos en Guayaquil. Lo que eso requiere es un Estado fuerte que pueda poner en orden a los empresarios. Pero eso es muy difícil en la situación actual. Es muy difícil porque este es un gobierno de ellos y es difícil que además son empleados de ellos. No es un gobierno, ni siquiera es un gobierno de iguales, ¿no? Es un gobierno igual de poderoso que pacta y negocia con los empresarios para ver por dónde van las políticas públicas. Eso ya sería bueno. Es un gobierno que pueda sentarse de igual a igual con los empresarios y decirles, bueno, esta es la vía por la que vamos a andar, exigimos el sacrificio de ustedes también, ya sería bueno, ¿no? Pero es ilusorio pensar un gobierno que mande sobre los empresarios, ¿no? Eso es muy difícil además en el mundo capitalista. Pero uno que más o menos de igual a igual pueda negociar con ellos, ni siquiera eso.
Lo que tenemos, por eso insisto, a mí me parece que la figura que muestra qué es el gobierno de Moreno es precisamente esa figura de Richard Martínez y Lenín Moreno saliendo a repetir de manera textual, literal, las palabras del señor Augusto de la Torre, intelectual orgánico de la banca quiteña particularmente, y responsable de la crisis del 99 que no hay que olvidarse. Y exfuncionario del Banco Mundial. Exactamente. Es decir, con un gobierno así, ¿qué hacemos? O sea, pongamos mejor a gobernar a los empresarios y a los banqueros directamente. Claro, y que ellos acaben con el Estado, como es la idea de ellos, ¿no? Lo cual es Pues, mentira también, ¿eh? ah, Lo cual es mentira, digo. Yo siempre claro, busco esto, un Estado fuerte, autoritario, que haga cumplir sus intereses. Es claro, un Estado muy fuerte, muy autoritario. O sea, un poder súper concentrado, como digo. El problema es que ese poder no sirve para la mayoría, sirve para los banqueros y los empresarios. Y por eso es que estamos en una encrucijada peligrosa en términos democráticos. Porque tienen todo un aparato de represión política, militar, lo que ustedes quieran, policial, etcétera, a su servicio. O sea, es como si el Estado se hubiera vuelto un apéndice, una oficina más de la Asociación de Bancos o de los comités empresariales en este país. Y esa es la grave situación. En esas condiciones es un tanto ridículo hablar de democracia, ¿no? así es, mi estimado David. Bueno, estaremos esperando también qué medidas vienen en esta ley económica urgente y estaremos pendientes de eso. Y nosotros como hoja de ruta hemos, desde el inicio de esta cuarentena, hemos empezado a promocionar el cacerolazo todos los días a las 21 horas. Bajaron a 1 hora a las 20 horas para ponernos de acuerdo entre todos los que querían un cacerolazo. Entonces dijimos, bueno, también se creó otra iniciativa que era la bandera a media asta con crespón negro y los carteles, obviamente, indicando que estamos con descontento. Es la única forma que tenemos para protestar, así que invitados todos a hacerlo. Obviamente no se olviden de tomarse un video, una foto, alguna cosa, porque lo que queremos es que sepan que no estamos contentos con esta forma de manejar la política y la economía en nuestro país. David, muchísimas gracias por esta entrevista. Obviamente esperaremos esta nueva ley económica urgente como para volver a tener tus criterios aquí en Hoja de Ruta. Con todo gusto, César. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos las personas que se conectaron. Recuerden que lo que hacemos aquí en Hoja de Ruta es obviamente darles insumos a ustedes para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y no dejarse llevar solamente por lo que digan los grandes medios de comunicación. Con todos ustedes, muchísimas gracias y hasta más tardecito.